Bueno, hasta donde hemos estudiado, hemos visto muchas enseñanzas y cómo Pablo va orientando a la iglesia. Pero aquí entra en una nueva fase y es comenzar con la parte práctica. Es la parte ya de poner en práctica lo que se ha aprendido. Y es lo que realmente a veces nos falta. Tenemos a veces mucha información o muchas cosas, pero la otra idea es cómo podemos aterrizar eso. Es bueno siempre tratar de esto, de luego entonces cómo hacerlo, porque podemos dar mucha información y Pablo y la palabra de Dios no se queda tampoco hasta la información, sino que trata de llevarlo a la práctica. Entonces, por eso comienza el verso 6 y dice, por tanto, sería la palabra aquí de un cambio de donde decimos, de lo que hemos aprendido, ahora por tanto vamos a hacerlo, vamos a ponerlo en práctica. Y es lo que comienza en el versículo 6, vamos a leerlo desde el 6 hasta el 10 y luego lo vamos abriendo y lo vamos mirando. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí comienza ya la acción de todo lo que la Biblia nos está enseñando. Estamos haciendo un estudio para los que han venido hoy por primera vez de la carta de Colosenses. Una carta muy práctica y que es una carta que la tratamos de enfocar en estos tiempos a las falsas enseñanzas y sobre todo también a un movimiento nuevo que se llama el ecumenismo. Nuevo no, tiene ya mucho tiempo, pero que sutilmente puede calar dentro de las iglesias. Y eso dice el verso 6 donde habla de andad en él. Y luego dice cómo, arraigados y sobreedificados en él, refiriéndose a Jesucristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Todo esto es vida, caminar y hacer. Cómo moverte, cómo tienes que recibir las cosas dando gracias. Aquí todo es acción. Hablaba Pablo de cómo hacer, de lo que era, aquí cómo hacerlo. Mirad, acción, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El versículo 9 y el 10, pues en la introducción lo vimos y de alguna u otra forma hablando del que Él es en todo, lo hemos tocado, así que lo veremos también hoy, pero nos vamos a enfocar más en los primeros 3 versículos. Luego ya, incluso en una parte también no profundizaremos mucho porque luego habla un poco más de lo que son las tradiciones. Entonces en este punto no vamos a tocar esa parte para que lo veamos ya cuando Pablo directamente lo menciona hablando sobre tradiciones. Aquí lo veremos un poco. Pero aquí veremos, esta primera parte es por tanto, que manda acción. Y nos vamos a enfocar en 2 verbos que Pablo utiliza aquí, que son andar, en el versículo 6, o sea, cómo caminamos, y el verso 8 que dice mirar, que son acciones de un cristiano. ¿Qué miras? ¿Cómo miras y cómo caminas? ¿Cómo vives? ¿Qué estás mirando y qué estás recibiendo? Entonces, por tanto, es la consecuencia de todo lo que se ha dicho hasta aquí, como les he dicho. Este párrafo está dividido y nos enfocaremos en andad y mirar. Ahora, cuando hablamos aquí de andad, el andar dependerá de cómo hemos recibido nosotros a Cristo. Cómo Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. Dependiendo de cómo Cristo se ha manifestado en cada uno de nosotros, caminaremos. Hay una consecución de lo que es Dios para ti, de cómo caminas, y hay una consecución también de cómo lo has recibido, cómo te lo han presentado. Ahora mismo el problema que existe es cómo se está presentando a Jesucristo. Y de acuerdo a cómo te lo presentan, entonces tú vives tu vida cristiana. Te presentan a Jesucristo como ¿qué? Como el que te bendice. ¿Cómo caminas? En bendición. ¿Cómo caminas? Viviendo una vida donde tú entiendes de que aquel Cristo que te han presentado está hecho para bendecirte. Y es cierto de que Él está hecho, Él te va a bendecir, pero no es el centro de lo que es el Evangelio. Entonces, ahí es donde comienza el problema y es lo que está diciendo Pablo. Como se le ha presentado a Jesucristo, como él sabía que Epafras lo había llevado, caminen en él. A un Cristo muerto, pero a un Cristo también resucitado. Entonces, es lo primero que Pablo está tratando para que puedan accionar de cómo lo han recibido. Romanos 6, del 3 al 4, nos da este panorama de cómo debemos nosotros presentar a Jesucristo.
para que la gente pueda caminar en base a lo que le presentamos. Romanos 6, 3, 4. Alguien que lo quiera leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Qué dice? Andemos, otra vez. Es la misma palabra en el griego de como Pablo está diciendo, como habéis aprendido de Jesucristo, así anden. Y aquí también nuevamente está diciendo, si ustedes recibieron a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, así tienen que andar en Él en una vida nueva. Y ahí la última parte dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en esa nueva vida. Y miren que presenta como ejemplo el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Muerto conjuntamente con Cristo y resucitado. Entonces, así es como yo debo de andar resucitado nuevamente en Jesucristo. ¿De qué otras formas pide el Señor que andemos? Voy a dar algunos versículos aparte que hablan también de andar. Ahí mismo en Romanos, el 13:13. Alguien que quiera y otro que busque para avanzar. Segunda de Corintios 5:7. ¿Quién tiene Romanos? Romanos a la 1, 13:13. ¿Quién lo tiene? Yo. Vale. Y segunda de Corintios 5:7. ¿Y otro? ¿Quién tiene segunda de Corintios? A la 1, a la 2, a las 3. Segunda de Corintios 5:7. Primera. No, segunda de Corintios 5:7 y Efesios 2:10. Bueno, hay más, pero voy a seguir. Efesios 2:10. ¿Una tú, Henry? Yo tanto libro no. Bien, ¿quién lee Romanos 13:13? Yo. ¿Sí? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Amén. La traducción de Dariana dice honestamente y también dice honradamente. O sea, es la forma como tenemos que andar, como hemos aprendido de Cristo. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Por fe. Así es como anda el cristiano. Efesios 2:10. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿en qué también tenemos que andar? En buenas obras. En buenas obras, dice la Biblia, que debemos dar y que Dios ya la había preparado de antemano para que andemos en ella. Otra también, ahí mismo en Efesios, puede buscar 5:2. Efesios 5:2. Hechos 5:2. No, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces también debemos de andar ¿cómo? En amor. Y por último, alguien que busque segunda de Juan 4. Permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque ha llegado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos uno a otro. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, también creo que menciona la palabra verdad. Ya el amor también lo habíamos visto. Nosotros en Colosenses 1:10, no tienen que buscarlo, pero si quieren volver a nuestro texto porque veremos ahora algo. 1:10 lo habíamos visto y también Pablo comenzaba desde el principio de la carta hablando de esto, de cómo debían de andar. Y en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Y luego dice, agradándole en todo. Llevando fruto, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre el fruto y sobre la vida de Epafras en la primera parte? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Pablo insiste en el andar por aquellos que están tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. Miren qué interesante esto que pude encontrar, que pude investigar. Este andar es tremendo realmente esto. Y yo sé que a ustedes también les va a parecer igual como me pareció a mí. Pero este andar en el griego es peripateo. Lo digo para decirlo, pero dice, se usa físicamente
Y ahora lo voy a explicar. Pedía Pablo que nuestro andar fuera como si el Señor Jesucristo estuviera con nosotros físicamente. Este andar se refiere en griego a cuando tú andas físicamente con otra persona. Es tu caminar con esa persona día y noche. O sea, para un cristiano debería de entender que Jesucristo está físicamente andando con él cada día donde quiera que va. Y esa palabra está, dice como el peripateo, que es como le habéis recibido. Dice aquí, el momento en que nos convertimos desde los cielos, desde Dios a los ídolos, en este mismo momento debemos de convertirnos en un motor para que nuestro cambio siga siendo de la misma magnitud que cuando le recibimos. Me explico. Cuando nosotros recibimos al Señor, debemos de entrar en esa misma dimensión de entender de que ya Cristo camina con nosotros. Así es como debería de andar un cristiano. Es lo que Pablo le estaba pidiendo a los colosenses, desde cuando lo hemos recibido. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, que son diferentes. Hay una palabra, perdón, es que así mismo dice la palabra en griego, es paralámbano. Y esto se utiliza en Juan 1:12 cuando dice: a los que creyeron, más a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan del texto? Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto va mucho más allá. Miren hasta dónde va este verbo. Este verbo implica el texto que se encuentra en Juan 19:16 en la parte B, si quieren pueden buscarlo, que es cuando Cristo toma su cruz físicamente. Si quieren pues vamos a verlo para que nos entendamos mejor. Juan 19, verso 16, la parte B. Podemos leerlo entero, el versículo 16. Juan 19, 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Exactamente, lo entregaron y ellos lo recibieron. O sea, físicamente, a este punto donde se entiende de que Jesús tiene que caminar contigo. Y ellos lo entregaron. No sé si me doy a entender. Se trata del físicamente con Jesús. Ya lo había dicho antes, ahora estoy tratando de explicar con algunos versículos a qué se refiere el Señor con esto. Aquí tengo algo, por ejemplo, notas, dice: hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor, en un solo acto. Debemos de quitar la idea que le hemos invitado solamente para que sea nuestro Salvador. ¿Qué es lo que pasa cuando nos convertimos? ¿Qué le decimos al Señor? Sálvame. Y hacemos la oración para que Él nos salve de nuestros pecados. Esta palabra de andar, que está aquí en el primer versículo, va más allá. No solamente está tratando de que Él sea tu Salvador, sino que Él sea tu Señor. Porque para tú andar con alguien y que Él tenga dominio de tu vida, no es tu Salvador. Tu Salvador baja todavía una categoría, pero tu Señor es quien está controlando tu vida. Y este andar que está pidiendo aquí en la palabra de Dios, de que andemos como Él, como Jesucristo, está diciendo de que Él sea nuestro Señor en nuestro caminar. Yo hago una pregunta, y no nos vamos a meter aquí porque esto sería abrir una ventana, pero la voy a dejar y vamos a verlo con pocos versículos donde, como creo que tiene que ser. Yo hago la pregunta, bueno, ya también lo he dicho, no debí de explicarlo tanto para que ustedes me dijeran. ¿Pero qué es el Señor? Pero casi seguro que lo sabemos. Seguro que lo sabrán. Él es, todo igual. Yo pregunto, en este orden, ¿Él es Salvador y Señor o Él es Señor y Salvador? ¿Él es Señor y Salvador de tu vida o Él es Salvador y Señor de tu vida? No, Señor. ¿Tiene trampa? Señor y Salvador. No, ¿Eh? Señor. Dios, Señor y Salvador. Vale, Señor y Salvador. Claro. ¿Alguien se moja? Yo también, Señor y Salvador. Porque si ¿Alguien? lo dejamos como nuestro Señor, es Salvador. Si lo Yo dejamos. digo Señor y Salvador. Señor y Salvador. Sí, porque si no, Amén. no puede ser ¿Alguien? Salvador.
Alguien se moja, sigue igual o dice, no, yo creo que es Salvador y Eso no es como Señor. las matemáticas. ¿Eh? El orden de los factores mantiene el producto. Pero Ya, ¿tiene pero el que mismo, no, pero el es mismo así. significado o a más preguntas? Que a lo mejor tiene No, trampa, no, pero yo no he es igual. pensado, yo solamente he Sí, pensado en mi Salvador, corazón. Salvador. Que sí. Y Señor. Es que está hablando él. Él es Señor primero. y Es luego que Salvador. tiene que ser nuestro Señor para podernos salvar. Para podernos salvar, claro. O sea, tenemos que Es ver que lo que Él es el siento. Señor de nuestra vida y luego nos salva. No nos va a salvar y Aleluya. luego ser su Señor. Aleluya. Me entiendo de esa manera. Así es. No es que nos ponen el Sí. Señor mismo. Ahora Yo digo, estoy orando ahora para digo la yo. para la comunidad. Pues bíblicamente lo que enseña la palabra de Dios es que Él debe de ser primero nuestro Señor y luego entonces se convierte en nuestro Salvador. Hay personas que tienen al Señor solamente como su Salvador y un Salvador es alguien que está siempre para darte, te ha dado un servicio de que de librarte de la muerte, de librarte del infierno, pero nunca se convierte en su Señor. Y por eso el Señor dice, no todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor, Señor. Señor, entrar al reino. Porque no soy tu Señor, no soy tu amo. Nunca te conozco. Hay un versículo que, bueno, realmente confieso de que este texto de Lucas 5, pero primero veremos otro, lo estudié a base de un libro que lo desmenuzó y nunca se me olvida esta enseñanza de Pedro cuando se encuentra con Jesús. Pero antes de ese, vamos a ver Lucas 1, 46, 47, a ver qué dice María cuando estaba haciendo el Magnificat y cómo se refiere al Mesías sobre él. Lucas, ¿qué? Lucas 1, 46, 47. Quien lo tenga lo puede leer. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. En el versículo 46, ¿cómo lo llama primero? Agradece mi alma a mi Me Señor. llama Señor. Y también lo dice, mi Dios, mi Salvador. Porque aquí el Dios es de que te gobierna. ¿Eh? Exacto, mi Dios primero y luego Él es mi Salvador. No, pero yo siempre le digo llegar a la meta, ¿eh? Mi Salvador es cuando llegue a la meta. Él es Salvador aquí, pero primero es nuestro Sí, Señor. pero- Lucas 5, vamos a ver esa historia y vamos a leerla de Lucas 5 desde el verso... Vamos a verla yo creo que un día prediqué un poco sobre esto, desde el verso 5. Sí, me parece que un día prediqué, pero ahora se pueden acordar y quizá le haga mejor sentido. Lucas 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, ¿cómo? Señor, Apártate de mí. Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo le está viendo? Como su Señor. Si ustedes ven la historia y la estudian en su casa, se darán cuenta de que Pedro primero le llama maestro a Jesús. Pero cuando tiene la confrontación de su vida con el Eterno, con el Dios Todopoderoso, cambia el lenguaje y entonces le dice Señor. Porque es en lo que primero cuando tú te arrepientes entiendes de que Dios es el gobernador de tu vida. Esa palabra en el griego, ahora no recuerdo el nombre, pero es de aquel animal, aunque se oye mal, o perro, aunque se oiga mal, que está debajo de su amo. Así era como Pedro veía al Señor. Yo estoy a sus órdenes. Como cuando usted le dice, Eso pasa vieja, ¿no? Exacto. Como cuando usted le dice a un perrito allá y le tira el hueso, así Pedro se puso a la disposición del Señor. Eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi amo. Y yo estoy aquí para lo que me diga. Entonces Jesús le dice, como le dice eso, pues vamos que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Lo has entendido? ¿Has entendido que yo soy tu Señor? Entonces, tengo otra cita, pero creo que ya está claro, ¿verdad que sí? Sí. Como tú, por ejemplo, si nosotros ahora mismo nos encontráramos cayendo de imagina que somos escaladores y estamos con una soga y viene alguien y se te acerca. Si tú primero no tienes la capacidad de entender que esa persona tiene el poder para sacarte, te estás descolgando y se te va a romper la soga, tú no le echas la mano. Él te quiere salvar.
Pero tú lo primero que tienes que entender es que Él tiene el poder y la capacidad de salvarte. Si no, tú le dices, manda a otro, como le dijo aquel, ¿se han escuchado la historia? Que se está ahogando en el mar y el Señor le están tirando salvavidas, lo que espera un barco que venga a rescatarlo. Pero te estoy tirando salvavidas, tú tienes que tener la capacidad. Tú tienes que entender que esa persona que te va a rescatar tiene la capacidad. Entonces, eso pasa con el Señor. Lo primero que tenemos que entender es que Él tiene el poder para salvarnos. Entonces luego se convierte en nuestro Salvador. Es el error a veces que comete la iglesia de solamente presentar al Señor como Salvador. Y hay que presentarlo primero como Señor. Y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosenses. Traten de caminar como que Él es su Señor, como si fuera físicamente y haciéndolo en todo tiempo. Caminando conjuntamente con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Él es primero nuestro Señor y luego nuestro Salvador. ¿Saben también por qué? Bueno, para no quedármelo. Porque tener un Dios que solamente es tu Salvador, solamente lo estás viendo por sus beneficios. Es porque Él me salva. Ahora, cuando Él es tu Señor, tú le obedeces porque le amas. Que es lo que está la palabra de lo que Pablo dice, yo esclavo o doulos. Y esa palabra de doulos es esclavo por amor. Pablo decía, yo sirvo al Señor porque soy su esclavo, pero soy su esclavo por amor, no por los beneficios que Él me da. No porque me salva, no porque me ha evitado el infierno, sino porque le amo. Y quiero estar con Él, como en aquel entonces, para no abrirlo tanto de lo que era un esclavo cuando se hacía esclavo por amor. No sé, ¿lo puedo decir o está bien hasta aquí? ¿Lo conocen todo? ¿Seguimos? Sí. Amén. Vale, ok. Muy bien. Vamos entonces a entrar, volvemos a Colosenses y vamos a ver el versículo 7. Yo estoy como si fuera el 1, iba a decir el versículo 2. No, es el 7. Lo que Pablo está diciendo aquí entonces es arraigados. Y esto tiene una acción de cada uno de nosotros. Es tu echar raíces. Y esa palabra en griego es rizo, que es de sembrarte en la fe de Jesucristo. Acuérdense que Pablo incluso trata mucho este tema y en esta iglesia tiene que hacerlo porque estamos hablando para los que nos están metiéndose hoy en el tema de que habían falsas enseñanzas, falsas doctrinas y Pablo le está diciendo tienen que arraigarse en la fe de Jesucristo para que estén firmes. Entonces lo menciona luego en Efesios también donde dice que no se dejen llevar de todo viento de doctrina, que no sean como niños fluctuantes, sino que puedan echar raíces. Una cosa que tiene que preocuparse un cristiano es por echar raíces, es por afianzarse en la fe. Si no andamos, y más ahora como está el pastor YouTube, que nos vive adoctrinando a todos y en cualquier momento viene por aquí algo y por ahí nos vamos. Y nos vivimos moviendo de acuerdo a lo que está viniendo. Yo una vez entendí, esto es algo particular, yo lo respeto, pero yo una vez entendí lo que es y eso es bíblico, lo que es el kairos y lo que es el mover de Dios. Yo soy de lo que pienso y no digo, por ejemplo, de que no, a veces, por ejemplo, algo puede ser bueno como estudio, como edificante, pero cuando uno anda buscando muchas palabras, uno está moviéndose en moveres, aunque es la misma palabra de Dios, que no a veces son para ti. Me voy a explicar. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lugares pasto me hará descansar y me llevará. Yo creo bíblicamente de que Dios a cada congregación tiene un maná para lo que Dios quiere hacer con esa congregación. Y hay una palabra de Dios para esa congregación por la situación. Si no, todas las cartas fueran iguales. La carta de Colosenses fuera la misma y fuera una sola carta. Y no hubieran 7 iglesias, que es lo que menciona Apocalipsis. Entonces, a veces, me refiero a esto del arraigarse, de lo que nos comemos, de que Dios puede traer algo en tu vida, en el domingo o el día que sea para ti. Pero tú el lunes te escuchas algo por ahí y te sales. ¿Por qué? Porque te metes en otro sentir. Aquí estamos, por ejemplo, metidos, estamos orando porque tenemos un sentir con la familia, que yo creo que es algo que se comenzó a levantar desde el martes pasado. Y vamos a venir, y yo creo que la palabra del domingo tenía que ver con eso, la parte de ser diligente, eso es para la casa, eso es para nosotros. Yo mismo en esta semana me lo estaba aplicando, tenía algo que hacer y dije, bueno, si yo predico de diligencia, primero hay que moverse soy yo, hay que moverse.
y esta mañana me levanté temprano, tenía una agenda que hacer, pero tengo que resolver esto porque entiendo que esto no me puede dejar para más luego. Pam, pam, me estoy aplicando porque esa es la Biblia. Si imagínense, yo me levanto con otra cosa, yo me levanto, bueno, ahora me escuché, el tema de Raúl Felipe, hacer, vivir en paz y en tranquilidad, porque Dios nos llama a ser pacíficos. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy diligente o espero tranquilamente en el Señor? Quizás eso no es para ti, no sé si me doy a entender. Sí. Por eso hay que siempre, no digo, yo no tengo problema y no quiero tener gente de que tenga miedo que porque escuchen otra cosa, pero me preocupo porque lo veo bíblicamente de que somos ovejas, yo el primero del Señor, y cuando el Señor me da algo, me lleva a un pasto delicado, a comer eso, yo voy a tratar de tomarlo y de alimentarme de eso. Si voy a alimentarme de otra cosa, pues como yo digo, de verdad, tratemos de volver al lápiz y al papel. Porque en ese lápiz y el papel Dios va a seguir ministrándote, su Espíritu Santo. Pero quizás esa palabra que tú estás tomando no era para ti. Era para esa iglesia en ese momento, que Dios sí trajo su pasto fresco para esa iglesia en ese momento. Pero tú te estás comiendo algo que no era para ti, entonces te desenfoca. Y por eso andamos, que no nos arraigamos y somos llevados y andamos por aquí y por allá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre voy a estar tratando de que volvamos al lápiz y al papel. De verdad, yo quisiera eso, de que la iglesia volviera y aparquemos un poco las prédicas, porque lo que nos va a nutrir realmente es lo que nosotros nos curremos. Con lápiz y papel ahí estudiando, eso no lo vamos a hacer nuestro y vamos a decir, esto yo me lo he estudiado porque Dios me lo ha dado a mí. Amén. Si están de acuerdo, no digan amén, no hace falta. Sí, gracias. ¿Verdad que a ver, cómo vamos de tiempo? Muy bien. Bueno, ojalá que podamos terminar los 5 versículos, porque hay muchas cosas, porque ya aquí hay muchas cosas prácticas. La otra cosa que Pablo dice es, aparte de arraigado, es sobre edificar. ¿Sobre qué edificamos? Porque sobre edificar es cuando ponemos el fundamento o construimos sobre algo. Esta palabra en el griego es epoikodomeo, y es que no podemos contentarnos con ser lo que somos. Es nuestra responsabilidad comenzar a edificar sobre ¿cuál fundamento? ¿El de quién? El de Cristo. Esa estaba fácil, no había trampa. No había trampa. Pero nos arriesgamos, Se arriesgaron, claro. Primera de Corintios 3, del 10 al 14. Del 3, primero de Corintios, del 3. Del 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, el que está puesto él, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Hasta 14. 14. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará por el fuego que será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su recompensa. Amén. Y aquí, este texto siempre, bueno, una vez me vi en la necesidad de estudiarlo me acuerdo que tenía poco tiempo, pero me trajo confusión, porque este texto se ha utilizado mucho para decir que como tú estás ya en Cristo, tú puedes luego sobreedificar como quieras, y que al final total serás salvo. Y tengo un amigo que incluso se apartó del Señor, y ese fue el texto que me lo clavó frente a frente, con su excusa para decir que él podía hacer lo que quería, porque simplemente al final la obra se quemaría. O sea, está diciendo, no importa, yo me iré, la obra se quemará, pero seré salvo. Vaya, qué buena vida es esa.
Ya te conviertes un día, coges la calle, haces lo que quieres, como él hizo, y ya al final, bueno, no le importaba que la obra se quemara, pero seré salvo. Allá nos veremos, o sea, fue como que me dijo, no te preocupes, tú construye como tú quieras, Te buscaré. allá nos vemos exactamente. Construye como tú quieras, que yo me voy por mi lado, pero allá nos vemos. La obra será pasada por fuego y yo seré salvo. Mentira del diablo, porque aquí está diciendo que tú tienes que siempre vivir edificando sobre Cristo. Aquí lo que la palabra está diciendo es de que unos edificaremos mejor, con mejores materiales, la obra será más firme. Tenemos hermanos que son más débiles en la fe, pero están ahí, están batallando y entrarán al cielo con precariedad, pero entrarán. Entrarás. Sí. Porque dice la Biblia que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estás pasando la lucha. Nunca se puede perder el fundamento, hay que seguir edificando como sea, pero hay que seguir edificando sobre Cristo. Amén. En el momento que usted dejó de edificar sobre Cristo, edificó sobre el mundo o sobre la muerte, muerte va a tener. Aquí no hay ninguna excusa para decir, puedo irme a la juerga, vive la vida loca, que al final nos juntaremos. Entonces, aquí hay que sobreedificar y hay que hacerlo y seguirlo haciendo sobre Cristo. Acuérdense que la iglesia irá delante de ¿quién? Del tribunal de Cristo. Y delante del tribunal de Cristo no seremos juzgados. Lo que la Biblia enseña es que nosotros seremos, de acuerdo a nuestras obras, seremos recompensados. Y esto es lo que la Biblia dice: cada cual como sembró, según lo que hizo, recibirá recompensa. Jesucristo probará la obra, pero no iremos al infierno, no seremos juzgados. Ahora, el inconverso, si dice la Biblia, que irá al gran trono blanco. Ahí sí será juzgado aquellos que no conocieron al Señor, pero nosotros no. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en esta parte, donde nosotros seremos probados. ¿Qué hiciste? Te he dado 3 talentos, 5 talentos, ¿qué me has devuelto? Pero siempre y cuando hayas perseverado y hayas llegado hasta el final y hayas edificado sobre el fundamento que es Cristo. Pero porque Siempre esté edificando en el cuerpo, siempre que esté edificando o sobre edificando sobre Cristo y persevere hasta el fin, pues no lo va a perder. Además, la salvación no se ha hecho ni está contemplado en la mente del Señor que tú comiences la carrera y no termines. Por eso dice que el que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. De parte del Señor la tenemos garantizada, de que vamos a vencer, vamos a llegar hasta el final, de parte del Señor. Entonces ya está la parte nuestra, que esa parte es, el Señor no la controla, es la parte del libre albedrío, pero de parte del Señor la tenemos controlada, en el sentido de que si estamos con Él, llegaremos hasta el final. Lo que no podemos preocuparnos es dentro de 3 meses qué va a pasar, no, me preocupo por mañana y por mañana, y así llegaremos hasta el final de la obra. Así que podemos estar confiados, y poderoso es Él, dice la Biblia, para sostenernos, para guardarnos, como decía en 2 de Timoteo 1:12, me parece, donde dice que Él es poderoso para guardar mi depósito, le decía Pablo a Timoteo, para aquel día. O sea, Él es poderoso para guardarlo. No hay miedo de que no podamos vencer. De eso tenemos que estar seguros y tranquilos, que hay poder en el Señor para llegar hasta el final. Amén. Bueno, la otra parte, o lo otro que menciona en el verso 7, vimos arraigados, ¿sí? Sobreedificados, y la otra parte es confirmados. Hechos raíces, lo primero que pongo, el fundamento, muy bien. Sobreedifico sobre eso, y luego confirmo que lo que está hecho está correcto. ¿Cómo lo confirmo? En la fe. Esa palabra es de Bayo, y este término significa hacer una cosa sólida, que no se puede mover. Esta confirmación es que usted no se mueve de su fe. Era lo que Pablo estaba tratando de buscar con la iglesia de Colosa, que estén firmes, que no se muevan de lo que han recibido, que anden como el Señor, que estén seguros. Es el cemento de la construcción. La vida del creyente no es solamente un asunto de fe para el momento de recibir a Jesús, sino que debe de ser algo de todos los días. Hay un versículo, un versículo muy interesante que me gustó mucho, porque para mí es como si fuera un anillo, como un círculo. Y está en Romanos 1:17. Vamos a buscarlo. Y bueno, no sé, a ver si llegamos hasta el verso 5, hasta el verso 10. Y ya lo que faltan, vamos a ver si lo pasamos un poquito más rápido, que ya tenemos ya una media horita. No quería también extender. ¿Romanos qué capítulo? Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Yo veo un círculo aquí, yo no sé si ustedes lo vieron. Es de fe, ¿y para qué? ¿Y por qué vive el justo? Por la fe. Por la Entonces fe. usted no puede salir de la Sin fe no fe. se puede agradar a Dios. No sé si usted entiende. Usted se sale de la fe y tiene que caer en la fe otra vez. O sea que si usted está en fe, siga en fe. Y si no está en fe, póngase en fe. Y si se sale de la fe, caiga en fe otra vez. Usted no puede salirse. Exacto, tiene que mantenerse ahí. No puede vivir, el justo por la fe vivirá. Ahí le dicen una cosa y usted sale como un loco. El Señor me ha dicho que sí. Usted es un loco, no importa. Y usted vive por eso. Que no hay trabajo, que no hay esto. Yo no sé, eso lo dicen para la gente del mundo. Mi Dios me ha dicho que sí hay. Amén. Eso es así. Usted vive de fe en fe y de gloria en gloria y se va moviendo. Amén, así Y eso es un se círculo defiende. ahí que se va moviendo. Crisis no hay. Para los hijos de Dios no hay crisis. Así es. Amén, así es. Vamos a ir avanzando. Bueno, tenía algo más, pero vamos a ir. Verso 3. Este es muy interesante porque acuérdense que le hablé de dos partes. Vamos a dejarlo hasta el 3 porque aquí nos vamos a meter un poquito. Le hablé de dos cosas. ¿Se acuerdan al principio cuáles eran? Dos verbos. Andar, que ya lo vimos, y el otro, mirar, porque es accionar. Es lo que Pablo está buscando, de que ya sean cosas palpables. Vamos a leerlo entonces. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí era donde le decían que no nos vamos a entrar en esa parte esa de las tradiciones de los hombres para verla más adelante, porque sí Pablo las menciona. Entonces vamos a pasarle solamente por encima. Pero aquí esta parte de mirar es interesante porque no es mirar subjetivamente, es mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo aquí? Las mujeres saben mucho de eso. Andan siempre con las antenitas encendidas. Nosotros los hombres andamos con nuestra caja vacía. Gracias por lo que me enviaste. A veces estamos con nuestra caja vacía. Ellas siempre están alerta. Y es ese mirar, de estar alerta de qué está sucediendo. La construcción que se usa aquí implica que no se trata de un posible problema, sino de algo real y peligroso. No es que vamos a andar buscando los demonios donde no están. Hay gente que sabe que andan así. Cuidado que hay tal cosa. Hay hermanos que andan así a veces, que andan reprendiendo hasta, qué sé yo, que un hermano le pase por el lado. No te reprendo. Cuidado que hay un diablo ahí. Cuidado. O sea, Ven los demonios en todas en todas partes, claro. Ese no es el extremo, pero un cristiano tiene que andar alerta. Y es lo que Pablo está diciendo. Miren, estén despiertos, porque el otro extremo es el que veremos más adelante, que es lo que no se hace. Esta es una palabra bien rara, no sé si decirla en griego, pero dice sulagogeo. Es alguien que está tan lejos y tan irónico que cualquier presa lo devora, porque no estás precavido. La Biblia dice que Jesús nos dijo: ¿cómo no iba a enviar a él como ovejas en medio? Entonces, el cristiano tiene que sí que andar alerta. No andamos, bueno, así, no, porque incluso hay un versículo que me viene ahora que dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja sobre nosotros. Habemos algunos que lo ignoramos todo. El diablo está dándole, no, eso es algo natural, fue que el hermano, esto, el amigo, no. Cuidado que hay que ver, hay que orar, ¿qué está sucediendo? Y ese mirar es de la parte práctica, que esto me huele medio raro, como que el diablo está medio metido por aquí. Y hay que accionar, hay que entrar en oración, hay que pedir discernimiento, buscar la palabra, porque algo está pasando. Por ejemplo, Primera de Pedro 5, 7 y 8, no tienen que buscarlo, pero ese es el texto que dice que el diablo anda, ¿cómo dice? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el cristiano tiene que saber de que hay un diablo que quiere destruirlo. Lo voy a leer yo para que no tengan que buscarlo, así vamos avanzando. Efesios 5 del 15 al 20 dice, y es la misma palabra, mirad. Dice la palabra de Dios en Efesios, mirad, así como Pablo le está diciendo a los colosenses, mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5 del 15 al 20.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. O sea, dice, si no seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Que andemos con diligencia y sabiendo. Vamos a ir cerrando porque yo sé que ya el tiempo va premiando, pero algunas cositas que no me gustaría dejar del verso 3, y es que habla de filosofía. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver en el verso 3? Sí. Ah, perdón, en el 8, es que estoy como si hubiera comenzado. Gracias. Sigo con el Sigo No como sabía dónde, pero lo vi. Pero lo viste, en el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En aquel entonces, hablar de filosofía era mucho más complicado, yo no sé si decir complicado, pero tenía más connotación. Y era un término que se utilizaba muchas veces para ocultar un sincretismo. Acuérdense de lo que significaba sincretismo. ¿Alguien se acuerda? Por si un día lo escucha, sincretismo es mezclar dos cosas, eso es sincretismo. Y se mezclaba el cristianismo con el gnosticismo, con otras cosas más. Entonces, cuando Pablo habla aquí de filosofía, se está refiriendo a esto, de esta mezcla que quería meterse dentro de las iglesias. Mezclar el gnosticismo con el evangelio del Señor. A ver cómo ya voy terminando. Ahora, ¿qué es filosofía hoy en día? Realmente a mí me dio, bueno, de ese predicador, no sé si llamarle pastor, es un de estos de los nuevos apostolitis y todas estas cosas que andan por ahí. Pero un día no los escucho ni los veo, pero le hicieron una entrevista y me pareció ver qué le iban a preguntar y qué iba a responder. Dije, para ver por lo menos dónde se encuentra y a qué nivel anda, porque anda en un nivel muy avanzado y bueno, a veces por lo menos para tú darte cuenta por dónde va el asunto. Y este pastor se refirió de esta forma y eso realmente me dolió, porque él dijo la filosofía cristiana. Y yo dije, de entre muchas barbaridades que dijo, esa fue una de las que se me quedó. Dije, ¿qué tiene que ver la filosofía con el cristianismo? No tiene que ver nada. Pero es la forma ya como han degradado y han maltratado el evangelio que se atreven a llamar filosofía cristiana. Le voy a decir lo que es filosofía y ya termino con esta parte. Retomaremos el punto 3 en la próxima clase. Muy bien, eso es poner nuestra fijada en Dios. Entonces, voy a retomarlo porque se van a quedar muchos puntos, pero voy a terminar con lo que es filosofía en este tiempo, que no se tiene que mezclar nunca con lo que es el evangelio. Filosofía, lo tomé simplemente de la enciclopedia Wikipedia, que ahí es muy buena, me gusta, porque es una enciclopedia abierta. Tú puedes incluso, si yo no estuviera de acuerdo con lo que se ha puesto, yo puedo escribir y decir, no, filosofía es esto. Cuando hay algo ya depurado por muchas personas, pues se entiende que es una fuente creíble. Dice filosofía, del griego antiguo, dice amor a la sabiduría. Dice, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, que es lo que la iglesia aborda. Nosotros somos creacionistas, venimos de Dios. La filosofía lo aborda desde su punto de vista. Como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, dice, la belleza, la mente y el lenguaje. Ahora, esta es la parte preocupante. Al abordar estos problemas, que ya le mencioné sobre la verdad, la moral, la existencia, el conocimiento, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión. Se distingue porque no van nunca juntas, ni se van a juntar. Por eso Pablo está diciendo, tengan cuidado con la filosofía. Por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia, porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, como yo lo entiendo, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La iglesia y el evangelio vive por fe, como lo hemos dicho. Y por eso Pablo está insistiendo en que nos fundamentemos en la fe, porque la filosofía no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, aquí terminaremos la clase de hoy, retomaremos el punto 3 para que veamos las 8. Jorge tenía que decirlo.